Nuestra lección para esta noche es tomado de dos encuentros que dos mujeres tuvieron con Jesús. Uno se encuentra en Juan capítulo 4, otra está en Juan capítulo 8. Comenzaremos con el encuentro que encontramos en Juan 4. Juan 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para comprender el significado de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, debemos conocer algo de trasfondo histórico. Los samaritanos eran de una etnia y religión mixtas. No eran judíos, pero practicaban elementos de judaísmo y adoraban a Yahvé, pero junto con sus dioses paganos. Ellos observaron ciertos aspectos de la ley, conocían el mensaje de los profetas y esperaban la venida del Mesías. Pero la historia había inculcado tanto en los judíos como en los samaritanos el odio mutuo. Al llegar a la escena de Juan 4 y a un antiguo pozo con el que ambos grupos podían reclamar vínculos familiares, debemos entender que había líneas invisibles en la arena, por así decirlo. Puede que no seamos conscientes de ellas, pero estas líneas o barreras eran muy conocidas por Jesús, sus discípulos y los samaritanos. Había líneas culturales, líneas religiosas, líneas étnicas y líneas de género que marcaban círculos dramáticos alrededor de ese pozo en particular. Pero esto es lo que pasa con Jesús. Él no tiene miedo de cruzar líneas. Ahora bien, para que no nos malinterpreten o que alguien haga una aplicación que no se encuentra en estos encuentros, no estamos hablando de que Jesús cruce las líneas que separan el bien del mal. Estos encuentros no nos muestran que Jesús estuviera pasando la línea del pecado, o que Jesús, de alguna manera, aprobaba cualquier tipo de práctica pecaminosa. Quiero estar seguro de que lo dejamos absolutamente claro aquí al principio de la lección. Estos encuentros no nos muestran que podamos participar, alentar o tolerar cualquier tipo de comportamiento pecaminoso. Sin embargo, sí nos muestran que Jesús se preocupaba por todos y cada uno de los seres humanos y se negó a aceptar las percepciones erróneas de su cultura. No permitió que las tradiciones y prejuicios equivocados del primer siglo gobernaron sus acciones. Y aquí, en Juan 4, vemos que la primera persona a quien Jesús se reveló abiertamente como el Mesías fue una mujer samaritana que tenía una historia de 5 matrimonios fallidos y actualmente
vivía con otro hombre. Jesús va a permitir que ella sea quien comienza a decirles a otros en Samaria que el Mesías ha venido. Jesús incluyó en sus planes de difundir la noticia del Mesías a una mujer con la que la mayoría de las personas respetables ni siquiera se habrían asociado. Mucha gente falla en observar ese aspecto de Jesús. Muchos lo imaginan como demasiado santo, demasiado puro o demasiado ocupado para darse cuenta de los rechazados y marginados del mundo del primer siglo. Pero vemos que ellos fueron los que más respondieron a su mensaje. Y Jesús dejó claro que las buenas nuevas del Evangelio no excluían a los marginados, a los indeseables, a los desplazados, a los intocables y a los pecadores. Utilicé deliberadamente las frases Jesús incluyó y el Evangelio no excluye, porque estos son términos que nuestra cultura está utilizando mal para tergiversar lo que la Biblia enseña sobre el pecado y los pecadores. Una de las tácticas que Satanás está usando para tratar de intimidar a quienes se oponen al pecado en nuestra cultura son las etiquetas de exclusión e inclusión. Su organización, su negocio, su escuela o incluso su iglesia son exclusivas o inclusivas. Si te atreves a expresar cualquier convicción de que hay algunas cosas que están mal y no las toleras ni las apruebas, inmediatamente serás señalado como intolerante o de mente cerrada, carente de amor, odioso y exclusivo. Pero no debemos permitir que Satanás y el mundo nos presionen para que aceptemos lo que ellos dicen que está bien. No podemos permitir que nos intimiden para que aceptemos el pecado y el mal. Creo que este encuentro con la mujer samaritana nos muestra cuán inclusivo fue Jesús y cómo podemos amar al pecador sin alentar ni tolerar el pecado. Este desafío de discernir el bien del mal y estar dispuestos a defender lo que está bien y oponerse a lo que está mal no es un desafío nuevo. Vamos a Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Isaías 5, 20 y 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías es un libro para nuestros días y tiempos. Hermanos, nuestra nación necesita el mensaje del profeta ahora mismo. Los versículos que acabamos de leer describen con mucha precisión lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Vemos una confusión de valores morales en la que nuestra cultura ya no puede discernir entre el bien y el mal.
entre lo que es verdadero y lo que es falso. Vemos los efectos dañinos del pecado en el corazón y el alma de nuestra cultura, afectando la forma en que nuestra sociedad piensa y vive. Y para adaptarse a los vientos de cambio predominantes, los tribunales, las escuelas e incluso muchas iglesias han minimizado su reacción ante el pecado. Hasta tal punto que en muchas mentes no hay distinción entre el bien y el mal. Muchos se han convencido de la mentira que aborda Isaías en nuestro texto. Muchos están realmente convencidos de que el bien es el mal y el mal es el bien. Muchos ya no consideran pecado el adulterio, la fornicación o la homosexualidad. El aborto de millones de niños no nacidos no solo es financiado y promovido por nuestra cultura, sino que sus defensores todavía lo defienden agresivamente. Y en un país que fue fundado sobre los principios de la palabra de Dios y la libertad religiosa, aquellos que ahora intentan mantenerse firmes en sus convicciones religiosas están siendo encarcelados. Ellos están siendo multados por defender la verdad. Ellos están siendo etiquetados como odiosos y poco amorosos. No muy diferente de lo que era en los días de Isaías. Pero, gracias a Dios, Isaías aceptó el llamado de Dios y proclamó con valentía la verdad de Dios. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo hoy. Todavía debemos llamar al pecado, pecado. Regresa a Juan 4. Juan 4, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana acerca de su estado marital? Juan 4, versículos 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella entendió la ley. Y Jesús le estaba diciendo claramente que estaba involucrada en una relación pecaminosa. Mira el versículo 18 otra vez. El que ahora tienes no es tu marido. Jesús no dudó en señalar su pecado. Y la reacción del mundo a las enseñanzas claras sobre las verdades morales, especialmente cuando llamas pecado al pecado, es que inmediatamente te acusa de un ataque personal contra ellos, o de afirmar que tú piensas que tú eres espiritualmente superior. Se niegan a ver que un cristiano que defiende la virtud no afirme automáticamente que sea perfectamente virtuoso. Me considero un cristiano imperfecto. Y creo que todos los que estamos aquí esta tarde admitiríamos lo mismo. Todos tenemos pecados con los que luchamos. ¿Qué dice Juan en 1 de Juan? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Pero la diferencia entre nosotros y el mundo es que no les diremos que nuestros pecados en realidad no son pecados. Venimos a Cristo admitiendo libremente que estamos enfermos y necesitamos curación. Estamos quebrantados y necesitamos que Jesús nos ayude a recomponer nuestras vidas. El mundo, por otro lado, quiere tener la seguridad de que, para empezar, nunca estuvieron enfermos ni quebrantados. Pero la Biblia dice claramente que todos hemos pecado. Todos los hombres luchan con debilidades y tentaciones. Cada persona a veces falla en ser lo que debería ser. Y como cristianos, reconocemos ese hecho y tratamos de hacerlo mejor y ser mejores. Los cristianos quieren cambiar y seguir el camino de Cristo. Mientras que el mundo quiere que Cristo cambie y siga el camino de ellos. Y hay muchos en nuestra cultura hoy que simplemente no quieren oír que son pecadores. En cambio, quieren o incluso exigen que aceptes y celebres su pecado. Y están decididos a silenciar a cualquiera que se atreva a profesar cualquier verdad con la que no estén de acuerdo o que les resulte incómoda. Son como los que Pablo describe en la cultura romana de su época en Romanos 1. Romanos 1, vamos a comenzar a leer en versículo 24. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y tú y yo sabemos que el mundo no quiere escuchar lo que Dios nos está diciendo en estos versículos inspirados de su palabra. Y puedo escuchar a quienes dirían: pero
esos versos en Romanos son demasiado exclusivos. Necesitamos ser más inclusivos con quienes nos rodean. Déjame decirles, el cristianismo del Nuevo Testamento, basado en la Biblia, es inclusivo, pero no incluye el pecado. Me estoy cansando mucho de esta exigencia de inclusión, que en realidad significa que todos los demás deben acobardarse ante las demandas del mundo, independientemente del impacto que puedan tener en usted, su familia o su fe. No es así como la Biblia habla de inclusión. Ahora bien, por supuesto, la fe de la que leemos en la Biblia está destinada a todas las personas. No es una secta, no es un club privado, no hay examen de ingreso ni cuota de membresía. El cristianismo es para cualquiera que quiera tener una relación con Dios. Pero todo el mundo debe venir a Cristo en sus términos, no en los de ellos. Cuando alguien exige un cristianismo inclusivo, está exigiendo un cristianismo que, en lugar de llamarlo a servir a Cristo, exija que Cristo se doblegue y les sirva a ellos. Quieren un cristianismo que exija que Jesús, que murió a causa del pecado, ahora acepte y apruebe su pecado. Verá, ellos exigen ser incluidos en la fe en sus propios términos. Pero la salvación no funciona así. Como acabamos de leer en Romanos 1, no tenemos autoridad para incluir a aquellos que se niegan a retener a Dios en su conocimiento. Si alguien quiere ser incluido por el poder del Evangelio de Cristo, tiene que venir a Dios en los términos de Dios. Nuestro trabajo es salir al mundo y proclamar ese evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Ofrecemos una invitación, luchamos para ganar almas, pero las almas tienen que elegir venir por su propia voluntad y tienen que aceptar toda la verdad de Cristo, incluso si eso las hace sentir culpables o incómodas. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, versículo 6? Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cada persona tiene que aceptar el camino de Cristo y la verdad de Cristo si quiere tener la vida que Cristo ofrece. Nuestras vidas deben cambiar para ajustarse a la verdad y no al revés. Como dice Pablo en Romanos 6. En Romanos 6, versículo 3 al 6, enterramos al viejo hombre de pecado y nos levantamos para caminar en nueva vida. Ser sepultados con Cristo en el bautismo significa que habrá un cambio dramático en nuestras vidas. De hecho, cuando la gente siguió a Jesús en las Escrituras, Él les dijo en Lucas 18, 22, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígame. Jesús dejó muy claro que de hecho existe una manera correcta de vivir y esa manera es estrecha,
que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque, versículo 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si quieres ser incluido en el cuerpo de Cristo, entonces tiene que elegir seguir el camino que Él ha provisto. El camino que es a veces difícil y angosto. Y ese camino hacia la vida no podrá ampliarse para incluir el pecado favorito de nadie. Una vez más, hermanos, todos luchamos con el pecado. Pero aquí la palabra clave es lucha. Luchamos contra el pecado. Estamos luchando contra el diablo y sus esfuerzos por derribarnos. Rogamos a Dios que nos ayude a vencer nuestras debilidades. Acudimos a Cristo pidiéndole que nos ayude a superar nuestras tentaciones y vivir con pureza y dominio propio. No exigimos que se permita que nuestro pecado nos acompañe al cielo. No puede. Tenemos que confesar que nuestros pecados son malos y arrepentirnos de nuestros pecados si queremos una relación con Dios. Piensa en el hijo pródigo. ¿Recuerdas cuando el hijo pródigo de Lucas 15 fue recibido por su padre? ¿Cómo pasó eso? Cuando el hijo finalmente recuperó el conocimiento y se dio cuenta del error de su camino, hizo el viaje de regreso a casa y cuando llegó suplicó perdón. ¿Qué dice Lucas en Lucas capítulo 15, versículo 21? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y quiero que nos demos cuenta de que no regresó a la casa de su padre y se jactó casualmente de que desperdició su dinero viviendo perdidamente, pero no se arrepiente y tiene la intención de volver a pecar el día siguiente. Si su hijo hubiera hecho eso, la historia habría terminado muy diferente. La salvación de través de Jesucristo es una promesa abierta a cualquiera que esté dispuesto a seguir el ejemplo de hijo pródigo. Cualquiera que esté dispuesto a entrar en razón, admitir su pecado, arrepentirse de su pecado y mostrar un corazón dispuesto a servir al Padre, será bienvenido en la familia de Dios. De hecho, Dios correrá hacia ellos con alegría de que regresan a casa. Todos los hombres están invitados a aceptar el mensaje de la verdad. Todos los hombres están invitados a dejar su pecado y su condición perdida. Y todos los hombres están invitados a acudir a Dios en busca de perdón, fortaleza, guía y sabiduría para ayudarlos a transformarse en la creación que Dios quiso que fueran. El mensaje del Evangelio es tan esperanzador, bueno y gozoso. Por eso me molestan los intentos del mundo de diluirlo en el olvido. Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la Biblia?
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Todos sean salvos. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Todos salvos. Apocalipsis 22. ¿Cuál es la invitación? En Apocalipsis 22, versículo 17. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo lo llamaría inclusivo. ¿Tú no? El punto es que el cristianismo nos incluye, Cristo nos incluye, pero Él no incluirá nuestro pecado. Tenemos que elegir dejar nuestros caminos pecaminosos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso es lo que significa estar incluido en el cuerpo de Cristo. Debemos dejar atrás nuestros placeres terrenales, cortar cualquier parte de nuestra vida que nos esté causando pecado y morir con Cristo. Vamos a Mateo 5, versículos 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No es difícil entender el camino de Jesús. La parte difícil es dar muerte a nuestro viejo pecador y seguir fielmente a Jesús. Y si no renunciamos a nuestro pecado, si no hacemos el sacrificio que Dios exige en nuestras vidas, entonces no podemos tener una relación con Él. Déjame decirte también que las iglesias que enseñan claramente la verdad sobre el pecado no son culpables de alienar a los pecadores impenitentes. Aquellos que están tan apegados a su pecado que literalmente se definen a sí mismos por él, quieren ser incluidos, pero solo si otros toleran su pecado. Ellos quieren ser incluidos, pero exigen que los demás no solo toleren, sino que expresen abiertamente aceptación y aprobación de su pecado. Cuando los pecadores no se deshagan de sus pecados, entonces ellos se han alejado de otros, que se esfuerzan por vencer y dejar atrás su pecado. Casi no hace falta decir que sí, se sentirán alejados de otros que no aprobarán su pecado que los está destruyendo.
y si se sintieran alejados de otros que querían ayudarlos a superar su pecado. Hay muchos relatos en las Escrituras donde Jesús entrega un mensaje controvertido que es difícil de aceptar para la gente, y muchos de sus seguidores lo abandonan por completo debido a ello. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60. En Juan capítulo 6, después de que Cristo se proclama en pan de vida y dice algunas otras cosas que les resultaron difíciles de aceptar, podemos leer en versículos 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Y cuál fue el resultado de que Jesús les dijera algunas cosas que no querían oír? Vamos a versículo 66. En versículo 66, Juan escribió, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero observe que Jesús no se disculpa para lo que dijo. Él no los persigue mientras se alejan, no les ruega que se den la vuelta. Él simplemente continúa hablando la verdad. Él no cambia su palabra para atender a aquellos que eligen no aceptarla. Y estoy agradecido de que este país todavía tenga iglesias con miembros que hacen todo lo posible para mantener sus corazones puros en una sociedad que acumula burlas y desprecio por tales esfuerzos. Y a veces es difícil no desesperarse. Todo el tiempo yo hablo con padres que se preguntan cómo lograrán criar a nuestros hijos para que amen a Jesús en un país que celebra el pecado y otorga bendiciones a los peores tipos de maldad. Hablo con padres y abuelos que han visto a esta nación descartar la virtud, la verdad y Dios. Y ellos se sienten aislados. Están agotados en su lucha contra el pecado porque sienten que están luchando solos. Están cansados de las iglesias falsas que impulsan evangelios secularizados, evangelios progresistas y evangelios de prosperidad, y de iglesias que dicen que cosas como la homosexualidad están bien, cuando todo lo que estos padres piadosos quieren es la verdad. Solo el evangelio en todas sus sencillas y pureza. Y hay personas aquí en tu comunidad que están buscando una iglesia donde serán equipados en su misión de derrotar al pecado, donde serán animados a seguir fielmente la palabra de Dios, donde se inspirarán para continuar caminando por el camino angosto hacia la salvación. Y si estás de visita esta tarde y eso es lo que estás buscando, déjame decirte, esta iglesia hará todo lo posible para darte la bienvenida y abrazar tus esfuerzos por encontrar y seguir la verdad. Si quieres saber la verdad y seguir la verdad, aquí encontrarás un lugar donde serás incluido. Y francamente, la iglesia no ha fallado si incomoda a cualquiera que se deleite y celebre su pecado.
Si podemos ayudar a un pecador a darse cuenta de su pecado, a sentirse culpable por su pecado y a ser liberado de su pecado, eso no es carente de amor o odioso. Lo más amoroso que podemos hacer es ayudar a alguien a dejar atrás su pecado. De hecho, lo menos amoroso que podemos hacer es animar a alguien a permanecer esclavizado al pecado. Lo menos amoroso que podríamos hacer es negarnos a darles la luz del Evangelio cuando anden tropezándose en la oscuridad, cegados por su pecado. Y si podemos ayudar a alguien a venir a Cristo arrepentido y con las manos vacías, listo para seguir el camino de Cristo, eso es un éxito. Esa es la iglesia haciendo lo que se supone que debe hacer. Como dice Pablo en 1 de Timoteo 3:15, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Debemos defender la verdad que puede liberar a los hombres. Y Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, ¿verdad? Y la Biblia está llena de ejemplos de creyentes que enfrentaron persecución por su fe. Jesús dice en Mateo 5, versículos 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestra fe cuando elegimos hacer lo correcto? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la seguridad y la reputación por nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a adherirnos a nuestras convicciones sin malicia hacia un mundo que no conoce a Jesús? Estas preguntas son especialmente importantes para los padres cristianos, cuyo trabajo es cada vez más desafiante. Después de todo, el mundo no nos odia porque seamos agradables. Nos odia porque somos un pueblo peculiar cuya principal lealtad es seguir a Jesús y decir la verdad. Necesitamos ayudar a nuestros hijos y nietos a entender eso. Nuestros hijos necesitan acostumbrarse a ser diferentes. Necesitan tener un fuerte sentido de identidad en Cristo. Saber lo que significa ser cristiano. Ser un hijo o hija de Dios. Necesitan estar bien cuando están en sintonía con el reino de Dios y fuera de sintonía con el mundo. Cuando preguntan, ¿por qué decimos sí a algunas cosas y no a otras? Nuestros hijos, nietos, necesitan entender que no es porque simplemente estemos siguiendo una vieja tradición. No es porque tengamos prejuicios o no apongamos a cada cosa nueva o idea nueva que surge. Decimos no a algunas cosas porque seguimos a Cristo, no al mundo. Y Jesús ha dicho no a algunas cosas. Él dice no a las cosas que pueden esclavizarnos e alejarnos de Dios. Él dice no a aquellas cosas que nos harán perdernos eternamente. Pero nuestros hijos también necesitan entender que Jesús y su camino no excluyan las cosas que son buenas
y correctas, y las que ayudarán a las personas a vivir vidas gozosas y contentas. ¿Qué dijo el salmista en Salmos 84? Salmos 84, versículo 11. Me encanta este versículo. Salmos 84, versículo 11 dice: no quitará el bien a los que anden en integridad. Dios dice sí a todo lo que es bueno para nosotros. Y solo dice no a las cosas que nos lastimarán y nos alejarán de Él. Vimos al comienzo de nuestra lección que Jesús no permitió que la tradición, la cultura, los prejuicios o las ideas equivocadas les impidieran hablar con la mujer samaritana. Pero antes de concluir nuestra lección, veamos otro encuentro que Jesús tuvo con una mujer en el capítulo 8 de Juan. Juan 8, comenzamos con versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, les dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La ley de Moisés establecía claramente que el castigo por adulterio era la muerte. No había ninguna duda sobre su culpabilidad, pero los escribas y fariseos no estaban interesados en ver que se cumpliera la ley. Su agenda era encontrar alguna manera de acusar a Jesús de haber obrado mal. Pero versículo 6 otra vez: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Jesús no iba a permitir que forzaran lo que podría parecer una respuesta apresurada a una situación difícil. Cualquier respuesta dada sería de acuerdo con su horario, no con el de ellos. Después de un tiempo, Jesús se levantó y puso una condición sobre lo que sucedería después. La ley decía: apedréala. Jesús no discute ni contradice eso. Él simplemente dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Fue alguien que pudo hacerlo? Solo uno. Jesús pudo, pero él no hizo. Pero versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Aquí había un alma perdida, una persona que había sido rechazada y abandonada por quienes la rodeaban. Y sin embargo, Jesús les ofreció esperanza y no la abandonó. Él no la condenó a la apedreada que podría haber enfrentado. Le ofreció la oportunidad de arrepentirse y hacerlo mejor. Jesús le dijo, vete y no peques más. No podemos ser perdonados y liberados de nuestro pecado si insistimos en continuar en nuestro pecado. Eso es parte del mensaje del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio también es un mensaje de tremenda esperanza. El Evangelio es un mensaje de reconciliación de las personas que están perdidas en una relación con su Creador. Jesús ofrece libertad de la esclavitud del pecado, pero eso requiere que reconozcamos nuestro pecado y nos esforcemos por superarlo. Jesús le mostró a la mujer samaritana en Juan 4 y a la mujer aquí en Juan 8 que su reino podría incluirlos incluso a ellas. El Evangelio, el mensaje de Jesús, ofrece verdad genuina, esperanza, perdón y redención a aquellos que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y venir a Jesús en sus términos. Un último verso de una invitación que Jesús hace para aquellos que quieren ser liberados de la carga y la esclavitud de su pecado. En Mateo 11, versículos 28-29, Jesús ofrece, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es que Jesús ofrece. Y hay cosas que tú puedes aprender, que tú puedes hacer para el perdón de sus pecados. Y si podemos ayudarle a aprender que Dios quiere, es una invitación por cualquiera. Cristianismo, verdad, es inclusivo, pero no incluye su pecado. Gracias por su atención esta noche, hermanos.